de que Jaime haga una pequeña introducción también acerca de él y les explique el caso, les recuerdo que vamos a tener una dinámica y esta es que nuestro TA al final de su lección va a responder a todas las dudas que tengan respecto a la prueba de hipótesis. Y para esto vamos a utilizar la dinámica de votación. Van a votar por la pregunta o las preguntas que consideren más relevantes, reaccionando con un emoji en el live chat y siguiendo el hilo. Y las preguntas más votadas al final de esta lección serán respondidas en vivo y en directo por nuestro TA Jaime. Jaime, todo tuyo el escenario. Gracias, Mónica. Bueno, Jaime, ¿me escuchas? Tenemos un pequeño problema con el audio. como panelista me sacó un momentico de la reunión. Eh, Básicamente yo soy ingeniero industrial, tengo la maestría en ingeniería industrial, pero mi énfasis siempre ha sido estadística aplicada. Eh, También estoy haciendo el doctorado en ingeniería en la misma área, estadística aplicada, y mis áreas de investigación están asociadas con la astroestadística, por lo que por eso es que pertenezco a la Asociación Internacional de esa rama y mi investigación doctoral pues también tiene que ver con la aplicación de la estadística en temas de astronomía, que son mis dos pasiones, la astronomía y la estadística. Bueno, entrando en materia, un tico, no me quiero, ya. Bueno, para entender el tema de contrastes de hipótesis, primero tenemos que saber qué es una hipótesis, qué es el contraste y el valor B como, digamos, conceptos fundamentales en términos generales para poder entender más qué es un contraste de hipótesis. En primer lugar, vamos a mirar una serie de conceptos claves que nos van a ayudar a entender el tema del contraste de hipótesis, y estos son los que yo les listo aquí a manera de glosario. No voy a demorarme mucho en el tema, pero los pueden ustedes profundizar más adelante. Primero es entender qué es un parámetro. Un parámetro es una constante que hace referencia a una medida o una estadística de la población. Por ejemplo, si hablamos de Colombia y queremos calcular la edad promedio de las personas y pudiéramos reunir a todas las personas y preguntarles su edad, pues estaríamos calculando el promedio de la población basados en la población. Por lo tanto, es un parámetro o es el parámetro real y lo que estamos obteniendo es una constante. Obviamente esto no es factible, y entonces, ¿cómo hacemos para estudiar el parámetro si no lo conocemos? Para eso existe lo que se llama en estadística los estimadores. Un estimador, a diferencia del parámetro, no es una constante, es una variable aleatoria. Esto implica que sigue una distribución de probabilidad. Y por un ejemplo de él es lo que llamamos siempre el promedio, X barra. Es un estimador de la media y se denota también como la media con el gorrito. Obviamente los estimadores tienen que cumplir una serie de características para considerarse buenos estimadores, unas características estadísticas, porque no cualquier estimador sirve para analizar los datos y obtener o hacer inferencia de la población. ¿Qué es un estadístico de prueba? El estadístico de prueba en términos generales es una fórmula, es la fórmula con la que se calcula y se obtiene un valor como resultado de la prueba. Aunque en términos formales lo que hace un estadístico de prueba es mirar la concordancia entre los datos y de la muestra y la hipótesis nula. Y aquí es muy importante resaltar una palabra: muestra. Las pruebas de hipótesis, o como les digo que no se deben decir ese nombre, es contraste, y ya les diré por qué, requieren que los datos sean recolectados de manera correcta, y esto implica un muestreo aleatorio para obtener los datos, sobre todo si yo estoy haciendo experimentación. No es simplemente recoger los datos y hacer la prueba. Los datos deben tener unas características, y una de ellas es independencia de las observaciones, y eso solo lo garantiza lo que se llama el muestreo aleatorio. Hay muchas formas de muestreo, eso es otro tema interesantísimo que hay. Un tema, y aquí
que les decía ahorita hace poco, por qué no se les debe decir pruebas de hipótesis, o si se les dice tener en cuenta que no son pruebas sino contrastes, es porque una prueba de hipótesis o un contraste no acepta la hipótesis nula, no afirma que una de las hipótesis es verdadera y la otra falsa. Eso es un mito. Lo que realmente hace un contraste de hipótesis es sopesar dos hipótesis que yo he establecido y mirar en los datos cuál de ellas tiene más evidencia de ser o más probabilidad de ser cierta. Pero esto implica también que un contraste de hipótesis no es infalible. Hay un riesgo, como lo veremos más adelante, de cometer errores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se mide ese riesgo? Pues con una probabilidad. Por eso les pongo probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Básicamente es la razón entre los eventos favorables. Si yo estoy analizando un evento, un suceso, es casos favorables sobre posibles. Obviamente la probabilidad tiene un rango entre 0 y 1 y lo que mira es, o lo que mide una probabilidad es la certidumbre de ocurrencia de un evento. El último que vamos a mirar es qué es una función de distribución de probabilidad. Una función de distribución de probabilidad es una función matemática que para una variable aleatoria me dice cuál es la probabilidad de que tome un valor menor o igual a un valor que yo le especifique. Obviamente también tienen un área de máximo de 1, porque la probabilidad en estos tipos de funciones matemáticas es el área bajo la curva, especialmente cuando son continuas, es decir, variables no discretas, continuas, como puede ser el salario, como puede ser si la contamos, por ejemplo, continuamente, o sea, no 15 años, 16 años, sino 15 años, 15.1, 15.2, y así sucesivamente puede tomar cualquier valor dentro de los reales. Esas distribuciones son continuas, definidas en un rango, algunas de 0 a infinito, otras entre menos infinito e infinito, eso no es importante. Lo que sí es importante es que el área bajo ella siempre es 1 cuando del área en todo su rango. ¿Por qué? Porque la probabilidad no puede superar 1 ni ser menor que 0. Teniendo en cuenta estas cosas, entonces ya vamos a empezar a mirar ya más relacionado con las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura o una afirmación que yo hago, un enunciado sobre un tema. En términos estadísticos, es exactamente lo mismo, solo que la conjetura o el enunciado que yo estoy estableciendo es sobre una variable aleatoria o una variable que yo estoy analizando en mi estudio. Siempre que hablo de contraste de hipótesis estadístico, van a haber dos tipos de hipótesis. Una, que es la nula, que digamos, se denota como H sub 0, y otra, que es la hipótesis alterna, que se denota como H sub A, o en la literatura también la mencionan mucho como H sub 1. ¿Qué es una hipótesis nula? Bueno, como decíamos, es un enunciado, pero ya tiene una característica muy interesante y es que realmente no propone un cambio. Ella simplemente lo que propone es que las cosas siguen igual. No hay un cambio en nada. Otra característica de la hipótesis nula, obviamente, es que la prueba o el contraste que yo construyo, ese estadístico de prueba que se construye con base en esa prueba, suponiendo que esa prueba es verdadera. Por eso es que la hipótesis nula se considera verdadera hasta que se encuentre evidencia suficiente para decir que no lo es y se rechaza. Pero acuérdense que cuando uno habla de verdadero, aquí hay un riesgo y no se puede tomar como un verdadero absoluto. Yo puedo hoy hacer una prueba con unos datos, me da un resultado, el día de mañana repito el mismo análisis con nuevos datos y me puede cambiar. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Para probar las hipótesis, como les decía anteriormente, también es importante que los datos que yo tengo sean confiables, sean buenos y que el diseño que yo hice para poder tomar esos datos sea adecuado. Eso significa, por ejemplo, en el caso de un experimento, es que el diseño del experimento sea un diseño estadístico y también en esos casos lo que se hace es diseñar un muestreo aleatorio que me permita recolectar los datos. A lo largo de la presentación les voy a mostrar un ejemplo conceptual sobre, supongamos, una producción de bombillos, ya les mostraré qué es, y ahí les mostraré, cuando hablemos de ese ejemplo en las siguientes diapositivas, cómo puede cometerse errores en ese proceso de conseguir los datos.
Entonces, para resumir, una hipótesis nula es un enunciado simplemente que no me propone un cambio en lo que yo estoy, en lo que yo estoy analizando. Simplemente es algo que ya se sabe, y eso es generalmente como se establece, parte de un estudio previo o de la opinión de un experto sobre los datos, que me indican cómo se comporta mi proceso o lo que yo estoy analizando o mi variable. Entonces, por decir algo, si mi variable tiene una media de 1000 de 1000 horas, si hablamos de bombillos, por ejemplo, que se demoran, ¿cuánto dura un bombillo funcionando? ¿Cuál es su vida útil? Y sé que un bombillo dura 1000 horas en mis procesos, entonces la hipótesis nula va a ser muy posiblemente que mi bombilla va a durar lo mismo, 1000 horas, porque no establece ningún cambio. Bueno, la hipótesis alterna es lo que yo realmente quiero probar. En este caso, supongamos, sería si es mayor, si es igual, si es diferente, si es menor, perdón, igual no, menor, mayor o diferente. Y lo otro que es importante con respecto a la hipótesis alterna es que contradice la hipótesis nula. Y vuelvo y repito, la hipótesis alterna es realmente lo que yo estoy queriendo probar como investigador o lo que yo quiero retirar si en los datos hay suficiente evidencia que me respalden esa hipótesis. Bueno, hablando ya de contrastes de hipótesis, entonces, ¿qué es un contraste de hipótesis? Simplemente es sopesar, un método que permite sopesar utilizando probabilidad y la inferencia estadística, dos hipótesis contradictorias para mirar en los datos cuál es aquella que tiene más evidencia de ser más factible o de ser la que soportan los datos para uno seleccionarla. Por eso los contrastes de hipótesis se utilizan para la toma de decisiones, porque yo con base en mis datos puedo decir cuál es la hipótesis que mis datos me dicen tiene evidencia de que es correcta. Pero no quiere, vuelvo y repito, no es algo infalible, no es una verdad absoluta. Entonces volvamos al problema de los bombillos. Supongamos que tenemos una fábrica de bombillos y la fábrica tiene un proceso que demuestra, y lo que se sabe es que los bombillos fabricados con ese proceso tienen una duración esperada de 1000 horas, o sea, la media de duración es de 1000 horas. Modificaron el proceso y quieren saber si el proceso cambió. Entonces, eso se puede traducir en la duración cambia, eso se puede traducir en una prueba de hipótesis y para ello hay que diseñar, por ejemplo, si es causa-efecto por el cambio, lo que se llama un experimento. Entonces, las personas quieren saber, ¿durarán nuestros bombillos más de 1000 horas, menos de 1000 horas? ¿Cambió la duración? Entonces, si vamos a diseñar un experimento, ¿cierto? En este ejemplo práctico tendríamos dos grupos de bombillos, los que se hicieron con un proceso y los que se hicieron con el proceso nuevo, o sea, el primero con el proceso viejo y el segundo grupo con el proceso nuevo que modificó la forma de fabricarlos y que esperan tenga un impacto en la duración. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y es importante empezar a mirar. Cuando yo tengo un problema de estos, ¿qué es lo primero que se hace? Pues definir el problema, ya lo hemos hecho, tengo dos procesos diferentes para fabricar bombillos, uno antiguo y uno nuevo. ¿El nuevo es mejor que el antiguo? ¿Cómo lo traducimos? Entonces, en un contraste de hipótesis tenemos dos alternativas. La hipótesis nula en este caso sería, por ejemplo, teta igual a teta sub 0, que en el problema va a ser la media de mi grupo anterior, la media de duración de los bombillos fabricados con el método antiguo, es igual a la media de duración de los bombillos fabricados con el método nuevo. Es decir, no cambia nada. Sigue siendo lo mismo. En otros podría ser, por ejemplo, si no es comparando dos grupos, podría ser la media sigue siendo la misma, 1000 horas, si no estoy comparando dos grupos. Versus una hipótesis alterna. Si aquí lo que nos interesa es saber si mi proceso mejoró la duración de los bombillos, pues mi hipótesis alterna va a ser que la media, aquí me equivoqué, la media de A es menor que la media de B, no es mayor, sino la media del proceso antiguo debe ser menor si es que la media del proceso nuevo, es decir, mejora la duración. Aquí después yo cuando se los pase se los arreglo, porque lo que me interesa saber es si la
La media de duración nueva es mayor. Eso es lo que yo quiero saber, si duran más de 1000 horas con mi proceso nuevo. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Y este paso es muy importante. Ya tenemos definido el problema, ahora lo que vamos a hacer es mirar, es decir, definir el problema implica establecer las hipótesis y mirar qué prueba de hipótesis es la que me interesa realizar y qué metodologías debo utilizar o qué contraste. Para eso también debo verificar en el segundo paso, ya sabiendo qué prueba voy a hacer, los supuestos de esas pruebas. Ustedes han visto ya las pruebas T y las pruebas chi cuadrado en lo que hemos visto del curso de Data Science, y esas pruebas tienen algunos supuestos. Por ejemplo, en la prueba de medias, supone que las poblaciones son normales de los dos grupos, se distribuyen normalmente, supone que las varianzas de los dos grupos son iguales. Si eso no se cumple, entonces, en el caso de las varianzas hay que utilizar una prueba modificada, y la única ventaja que tiene la T en este ejemplo que estamos tomando es que la T es robusta a desviaciones pequeñas de la normalidad. Entonces tocaría mirar, si no es normal, qué tanto se desvía de la normalidad la distribución de mis grupos para yo saber si tengo o no tengo problemas. Por otro lado, también es importante cómo tomé los datos. No es coger cualquier grupo de datos y hacer cojo unos y cojo los antiguos y viejos y hago la prueba y ya puedo concluir cosas. Eso no funciona. Lo que les decía, tengo que garantizar que los datos vienen de una muestra. Incluso eso ayuda, de una muestra aleatoria, y eso ayuda a garantizar normalidad también. Y también que tome lo suficiente cantidad de observaciones para que la prueba sea confiable. Entonces, ¿qué es importante mirar? Nuevamente, los supuestos de las pruebas. Hay veces que una prueba no se puede realizar porque se viola un supuesto y toca buscar una prueba alterna que sea robusta o que no suponga, no haga ese supuesto, no tenga ese supuesto o no suponga ese fenómeno, como por ejemplo decir que no suponga que son normales. En el caso de la prueba chi cuadrado, por ejemplo, que ustedes estaban analizando, esa prueba tiene problemas cuando el 20% de las celdas tiene un valor esperado menor a 5. Si eso ocurre, esa prueba no funciona y hay que utilizar una prueba alterna. Esa prueba también es importante cotejarla contra una variable de control para evitar que detecte relaciones que no son reales, que en estadística se llama espurias. ¿Listo? Esos son ejemplos de lo que hay que hacer antes y tener claro cuando uno va a practicar o a realizar una prueba de un contraste de hipótesis. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en los tipos de error, y esto es importante para que ustedes entiendan que de nuevo, que una prueba que se haga a través de un contraste de hipótesis no es infalible, y menos son verdades absolutas. Entonces ya sabemos que sopesan dos hipótesis, una alterna y una nula. Pero cuando se hace un contraste de hipótesis, yo tengo dos posibles errores que puedo cometer al hacerla. El primer error es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Y el segundo error, y se denota por la letra alfa, y esa es la significancia de la prueba. Y el segundo tipo, o error de tipo 2, es la probabilidad de fallar en el rechazo o de no rechazar la hipótesis nula siendo falsa, y se denota por la letra beta. Cuando esas dos, y ya les mostraré, esos dos tipos de errores no son complementarios, en realidad son antagónicos, yo no puedo controlar los dos. Si aumento uno, el otro disminuye; si disminuyo el uno, el otro aumenta. Ya les voy a mostrar gráficamente por qué. Pero lo que yo sí es importante tener cuando les decía el tamaño de la muestra en muchos casos es porque yo sí puedo fijar, y eso siempre se hace, mi error de tipo 1, o sea, yo fijo mi significancia. Y con esa significancia dada, yo puedo estimar la probabilidad de no cometer error de tipo 2, que se llama potencia de la prueba. ¿Y cómo lo hago? Simplemente utilizo unas curvas que se llaman Characteristic Operative Curves, o funciones ya en los paquetes estadísticos que me permiten establecer cuál es la potencia de la prueba con una cantidad de datos específica. Es decir, yo puedo saber cuántos datos necesito recolectar para alcanzar cierto nivel de potencia de la prueba. Obviamente, la mejor potencia sería 1. Entre más alta sea la potencia de la prueba, mucho mejor. Quiere decir que la prueba es más sensible y detecta pequeños cambios
mejor que una prueba menos potente. Bueno. Entonces, ya vimos el primer paso, que es básicamente establecer el problema, definir las pruebas de hipótesis. El segundo paso es, sabiendo ya qué por contraste de hipótesis voy a hacer, ¿cierto? Digamos, y que los supuestos que tiene ese contraste ya se y pues no las tabulaban para otros valores. Pero aquí es algo Jaime, te nos fuiste como 30 segundos. Yo creo que tu internet está un poquito inestable. de Sí, pronto. ¿En Eh, qué parte me quedé? entonces, si quieres, rebobino si 30 quieres, segunditos. rebobina si quieres ese slide. Ok, Con eso, listo. con eso, Entonces, con eso todos quedamos bien. vale, sí, Listo, aquí me perfecto, salió que gracias. estaba en estado de interés. Bueno, entonces volviendo, ya habíamos visto que el primer punto o el primer paso, ¿cierto? Es establecer el problema, definiendo mis hipótesis y también definiendo qué tipo de contraste debo utilizar para la prueba. El segundo paso es establecer si los supuestos que tiene esa herramienta que voy a usar, ese contraste de hipótesis, se cumplen. El tercer paso es definir la significancia, que ya vimos en la diapositiva anterior, que es simplemente una probabilidad, pero es muy importante. Resulta que anteriormente se definía como 1% o 0.01, 0.05 y 0.1, porque esas eran las tablas tabuladas que existían documentadas. Pero hoy con día con el valor P eso se ha revaluado y no se debe uno casar con ningún valor. Eso depende del contexto del problema, depende del conocimiento que yo tenga de los datos y de lo que esté analizando. Entonces yo no puedo decir que siempre si voy a analizar a un nivel de significancia de 0.05. Es muy importante también entender que entre menor sea el nivel de significancia que yo defina, por eso ahí les puse 0.03 en el ejemplo, estoy haciendo una prueba más conservadora, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, si yo lo defino en 0.03, ¿qué significa? Yo estoy diciendo que yo admito o correr el riesgo de cometer un error de tipo 1 de 0.03. Es decir, digo, listo, para mí está bien si yo rechazo la hipótesis nula siendo verdadera con una probabilidad de 0.03. En otras palabras, cualquier valor P, eso ya lo miraremos más adelante en detalle, que sea menor o igual a ese valor, me va a conducir a rechazar la hipótesis nula, es decir, que la prueba sea significativa. Cualquier valor mayor me va a indicar que la prueba no es significativa y no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Vuelvo y repito, fíjense que yo no hablo de aceptar nada. ¿Rechazo o no rechazo? Bueno. Aquí lo vemos de manera gráfica con un meme. Resulta que la hipótesis nula de la gráfica izquierda, creo que la vimos ayer también, es que la persona está embarazada. Llega el señor y el médico le dice, usted está embarazado, está cometiendo un error de tipo 1. Porque la hipótesis nula, perdón, es que la persona está embarazada y le está diciendo, está fallando, está cometiendo un error porque está estableciendo un falso positivo, diciéndole que sí, que él está embarazado cuando no. Y el error de tipo 2 es lo contrario, es decir, es fallar en rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Es decir, la señora llega embarazada, la hipótesis nula está embarazada y le dice que no está embarazada. Y la hipótesis nula, perdón, la hipótesis se falló, es un falso negativo porque sí está embarazada y debió haberle reportado que estaba embarazada y le dijo que no estaba embarazada. ¿Qué es lo que pasa en estos tipos de pruebas? Resulta que cuando yo establezco un contraste de hipótesis, yo tengo dos funciones de distribución de probabilidad. Una es esta verdecita que está asociada con la hipótesis nula cuando es verdadera y la otra, la roja, cuando la hipótesis alterna es la verdadera.
Aquí en sombreado en verde tengo la significancia de la prueba, ¿cierto? Lo que ya vimos que es el error de tipo 1 que yo preestablezco antes de realizar el contraste. Y por otro lado tengo el error de tipo 2, que es este, que está asociado a que la hipótesis alterna sea la verdadera. ¿Cuál es el problema? Y fíjense ustedes aquí lo que pasa y por qué son antagónicas. Este es el punto crítico que me define para mi nivel de significancia a partir de donde empieza el área verde. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una distribución normal, aquí sería el valor crítico y aquí para allá está el área, digamos que les mostraré más adelante, que se llama de rechazo. Si yo corro esta área, este valor sea hacia la derecha, estoy tratando de disminuir mi error de tipo 1, o sea, el error de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó al médico? Con el señor. Entonces, si yo corro a la derecha, esa área va a ir disminuyendo, lo cual es bueno. Estoy disminuyendo la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, por ejemplo, de que está embarazado, de la que la persona no esté, que está embarazada siendo verdadera o la que esté probando en ese momento. Pero al moverlo hacia la derecha, la roja, el área roja, la beta, va a empezar a aumentar. Entonces estoy aumentando la probabilidad de cometer el error de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Y lo contrario, si yo disminuyo la hipótesis nula, corriendo este límite hacia la izquierda, voy disminuyendo la hipótesis, perdón, el error de tipo 2, lo voy disminuyendo, pero a medida que voy disminuyendo ese error de tipo 2, me va a aumentar el error de tipo 1, que es el alfa. Entonces, ¿qué es lo que esto nos resume? Yo no puedo controlar los dos, yo tengo que controlar uno. Y es por eso que es tan importante, antes de la prueba, o cuando uno está haciendo el contraste, especificar de antemano cuál va a ser el valor de significancia. Yo fijo ese valor de significancia. Incluso, como les decía, cuando uno necesita mucha confiabilidad y necesita una prueba conservadora, uno también debería buscar una potencia muy grande. Entonces, dado un valor de significancia que yo ya establezco, miro cuál es el tamaño de la muestra requerido para obtener una buena cantidad, una buena potencia en la prueba que o en el contraste que voy a efectuar. Entonces, ese es el problema. Y ojo que no son complementarias. Acuérdense, alfa no es complementaria con beta. Son antagónicas, pero no complementarias. Bueno, el cuarto paso es calcular el valor del estadístico de la prueba. Acuérdense que el estadístico de la prueba es la fórmula que nos permite calcular un valor, que es el que nos va a pedir, digamos, en últimas, poder establecer el contraste que necesitamos para poder determinar si en los datos hay suficiente evidencia para rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, digamos, tenemos un estadístico de prueba que se llama lambda y el valor que nos dio es un valor X. Ese estadístico de prueba sigue una distribución D. ¿Por qué es importante la distribución de probabilidad del estadístico de prueba? Porque esa distribución de probabilidad del estadístico de prueba es la que yo voy a utilizar para calcular el valor P. El valor P se calcula con esa distribución de probabilidad. Y lo que compara, como veremos más adelante, dependiendo de si la prueba es de una, dos colas, es donde me permite mirar cuál es la probabilidad que yo tengo de obtener un valor tan extremo como lo obtenido con este estadístico de prueba. Ya lo vamos a mirar gráficamente, que es más fácil de comprender. Entonces, como les decía, el valor P es la probabilidad de obtener al menos un valor tan extremo como el obtenido con el estadístico de prueba. En este caso es nuestro lambda, o sea, es la probabilidad de obtener un valor tan extremo como X si la hipótesis nula es cierta. ¿Por qué si la hipótesis nula es cierta? Acuérdense que hablamos al principio de que el estadístico de prueba se construye asumiendo que la hipótesis nula es cierta y que la hipótesis nula se considera así hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando uno hace este tipo de pruebas, tiene tres alternativas, por ejemplo, que sea mayor, que sea diferente y que sea menor. En el caso de nuestro bombillo, nos interesaba era que fuera la media del método antiguo fuera menor que la media del método nuevo. Entonces, cuando es menor o mayor, se llaman pruebas de una sola cola, simplemente porque el valor P
está en una cola. Aquí está en la cola derecha, aquí está en la cola izquierda. Este sería el caso de probar si nuestra media, las medias una es menor que la otra. Aquí hay un tema que es muy importante no confundir. Si bien el valor P está relacionado con la significancia, no es la significancia. Entonces, yo no puedo decir que, aquí en esta, por ejemplo, el alfa medios es el valor P dividido por la mitad. Eso no es correcto. Es la significancia que yo preestablecí. Entonces, si yo dije que mi prueba le iba a hacer a un 3% de significancia, sería 3% medios de significancia de un lado y 3% medios al otro lado, 1.5 y 1.5% a cada lado. Pero mi valor P lo determino con el resultado de la prueba, no tiene nada que ver con eso. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan claro. Cuando la prueba es, como en este caso, simétrica y uno necesita calcular el valor P, pues es muy sencillo, porque siendo simétrica calculo un lado y lo multiplico por 2 y me va a dar el otro lado. Esto hoy en día ya no es tan problemático, se los cuento para que lo tengan presente, pues los paquetes, digamos, ya les van a calcular los valores P, y en muchos casos cuando las distribuciones no son simétricas, ya los estadísticos de prueba están diseñados para que sean pruebas de una cola. Pero en caso de que uno necesitara mirar, saber cómo se calcula un valor P cuando es una distribución no simétrica, se sigue la misma filosofía de siempre, es el valor P es la probabilidad mínima. Entonces yo tengo aquí en este ejemplo, vamos a hacer una prueba de hipótesis de diferencia, con la hipótesis alterna de diferencia, y lo que voy a mirar es calcular dos probabilidades. Entonces, supongamos que mi estadístico de prueba me dio C, no X sino C, porque X es el de los bombillos. Entonces tenemos aquí C y calculamos la probabilidad de que la distribución de mi estadístico de prueba sea mayor que ese valor, me da esta área verde. Y hacemos lo mismo para calcular la probabilidad de que sea menor, o sea, la contraria. Puede ser al revés, puede que esta nos hubiera dado más grande y esta más chiquita. De esas dos, escojo la menor, o sea, escogería en este ejemplo esta área. Y esta área es la que se multiplica por 2 y se coloca en la otra cola. Entonces, aquí tengo C, esta que vi acá, y aquí tengo otra área que es el doble de esta, o sea, por eso se multiplica por 2, pero fíjense que aquí no es menos C, sino es menos B, porque es una distribución que no es simétrica. Entonces, yo no puedo decir que esa misma área se va a cumplir con menos C. Pero esto no se angustien ni le tengan miedo, que esto es muy sencillo y esto es más como informativo para que lo tengan presente. Hoy en día, como les digo, los paquetes le calculan a uno el valor P la mayoría de las veces. Bueno, entonces, el quinto paso es calcular el valor P. Por eso les mostraba yo las distribuciones cómo funcionan. Entonces, si yo definí un nivel de significancia X, por ejemplo 3%, para el caso de nuestros bombillos, y el valor P me da mayor, entonces, que ese nivel de significancia, lo que me está diciendo es que no hay suficiente evidencia para rechazar H0, por lo tanto me quedo con ella, pero no estoy diciendo que apruebo H0. No tengo evidencia para decir que no es cierto. Si el valor P me da menor o igual que mi nivel de significancia, entonces puedo decir que hay suficiente evidencia en los datos para rechazar H0, perdón, o sea, la hipótesis nula, y adopto la hipótesis alterna. Pero ahí vuelvo y juega. No estoy aceptando la hipótesis alterna. Estoy adoptando la hipótesis alterna porque no hay suficiente evidencia para decir que la hipótesis nula no es cierta. Entonces me voy por la alterna, pero como les digo, aquí hay un riesgo de cometer error y ya lo especificamos con nuestro nivel alfa, que es el nivel de significancia. Vuelvo y juega, esto no es absoluto. Cuando ustedes miran en la literatura y les dicen que una prueba o un contraste de hipótesis es significativo, eso significa que se rechazó la hipótesis nula. Por eso es significativa, porque acuérdense que lo que yo quiero probar es la hipótesis alterna. Entonces, básicamente, si la hipótesis alterna, si se encontró evidencia para rechazar la hipótesis nula, quiere decir que la prueba es significativa porque opté por la alterna. Es decir, no sé, esa diferencia que estoy mirando no se dio por simple azar. Hay algo que está afectando y me provoca y está ocasionando que
la evidencia me apunte hacia la hipótesis alterna. ¿Por qué el valor P me sirve a mí para decidir, digamos, cuál es la hipótesis que debo tomar como para mi decisión? Porque el valor P, dependiendo del tipo de cola, si el tipo de prueba, si es de una o dos colas, lo que me está definiendo es un tipo de región. Fíjense aquí, por ejemplo, esta es mi zona de significancia, mi área donde yo definí mi zona, mi significancia. Pues esto quiere decir que a partir de esta C que yo definí, es mi área de rechazo. Supongamos que mi valor P me dio muy grande, digamos, me dio 0.20. Eso quiere decir, si esto era 0.03, si el valor P me da 0.20, me está diciendo que mi estadístico de prueba cae más atrás de este límite, en lo blanco. Y eso es mi zona de aceptación. Lo mismo aquí y acá. Simplemente que aquí me está cotejando para ambos lados. Eso es lo que hace el valor P. Fíjense que otra forma de verlo es, si mi valor P es muy, muy pequeño, digamos, hay una cosa importante también, en estadística no hay valores absolutos, entonces nunca les va a dar un 0 exacto ni un 1 exacto, eso sería sospechoso. Les pueden dar valores muy cercanos a 0 o muy cercanos a 1, y por eso es que el valor P se reporta con varias cifras decimales, no con una, sino mínimo con 4, 3 o 4 valores decimales, porque si es muy chiquito les podría decir, por ejemplo, 0.0001, un valor tan pequeño que me dice que la probabilidad de que la distribución sea tan extrema como ese valor es muy pequeño. O sea, si esta es mi zona de rechazo, me está diciendo que el valor de mi estadístico de prueba está muy lejos, está muy extremo. Y un caso exageradamente extremo me está diciendo, oiga, eso no se cumple. ¿Sí? La distribución del estadístico de prueba con mi hipótesis nula me está diciendo que un caso así no se va a presentar. Entonces, ahí es cuando opto por la hipótesis alterna. Vuelvo y les repito, puede ser que el día de mañana yo consiga mejores datos o nuevos datos y me cambien las cosas. Esto es, siempre hay riesgo y eso es lo que estamos mirando con el error de tipo 1 y 2. Entonces, ¿qué no es el valor P? Bueno, ya hemos hablado algo un poquito de lo que no es el valor P. Es falso, como dice aquí, que siempre cuando es menor que 0,5, entonces yo acepto la hipótesis nula, y si es, rechazo la hipótesis nula porque es falsa, y si es mayor de 0.05, entonces la rechazo. Si es mayor la acepto, si es menor la rechazo, porque todo depende del contexto de mi prueba, cómo resuelve la prueba. Es decir, yo no me puedo casar con un valor P específico de siempre de 0.05. Yo tengo que mirar el contexto de la prueba. ¿Qué es el contexto? ¿Qué tan importante? Por ejemplo, si depende en vidas humanas, yo no pondría 0.05 de significancia. Debería ser más conservador. Tendría que mirar también la potencia de la prueba, no solo el nivel de significancia. Buscaría una prueba, una cantidad de datos que me garantizara una prueba una potencia muy alta. También tengo que garantizar, para poder inferir con el valor P, que los datos fueron tomados correctamente. Todo eso se une para poder tener un contraste de hipótesis confiable. Otro tema importante es que en las pruebas, en los contrastes de hipótesis, si no se cumplen, acuérdense, los supuestos, esto, lo que me diga el contraste, no sirve. Un computador, ustedes le pueden dar los datos que quieran, si no verifican eso, estamos fritos, porque o sea, un computador, si ustedes les dan basura, les va a devolver basura mejorada cuando las cosas no se cumplen. Entonces, alertas y a tener en cuenta cosas importantes. Primero, este tipo de pruebas que vimos hoy, por ejemplo, las que usamos para el ejemplo de los bombillos, son pruebas de dos grupos. Si yo tengo que probar más grupos, ustedes, hay gente que puede decir, mire, yo simplemente, por ejemplo, en este caso, sacamos un tercer grupo de bombillos, un tercer método de fabricación, entonces comparo el grupo del método 0 con el 1, el del 0 con el 2 y el del 2 con el 1, y listo. Y a todos les pongo un nivel de significancia del 5%. Resulta que eso no se puede hacer porque la probabilidad de no cometer el error de tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, es 1 menos alfa, ¿cierto? En este caso sería 0,95. Este 0,95 elevado al cubo me va a dar la probabilidad de no cometer ese error en los tres
ejercicios, en los 3 contrastes quedaron independientes. Y si le resto 1 a eso, me va a dar el nuevo nivel de significancia de haber hecho esas 3 pruebas en conjunto, pero no simultáneos, sino de manera independiente. Fíjense que yo partí de un nivel, suponiendo que al hacer las 3 pruebas iba a tener un nivel de significancia del 5%, y terminé teniendo un nivel de significancia del 14%. Para estos casos, se hace otro tipo de pruebas simultáneas, donde la hipótesis nula incluye las 3, o sea, μ0 igual a μ1 igual a μ2. ¿Listo? Eso es una cosa que hay que tener cuidado. ¿Qué más? Otras cosas y recordar, los contrastes de hipótesis no aceptan hipótesis, buscan o si no hay evidencia para rechazar. Los contrastes de hipótesis no son infalibles, siempre hay un riesgo y una probabilidad de error. Si se violan los supuestos, vuelvo y repito, no son confiables. Las pruebas suponen que los datos provienen de una muestra aleatoria y aquí les quiero enfatizar con el ejemplo de los bombillos. Supónganse que el diseño del experimento me decía que debería tomar primero un bombillo del grupo 1, luego un bombillo del 2, luego 2 del 1 y luego otra vez del 1 del 2, supongamos. Y yo digo, como tengo que hacer todas las pruebas del 1, pues cojo de una vez todos los bombillos del 1, ¿cierto? Y les hago la medición que tenga que hacer o el estudio que tenga que hacer para ver cuánto me van a durar y listo. Ahí, a pesar de que el muestreo es aleatorio, yo ya rompí la secuencia aleatoria en que se deben tomar las medidas y ahí ya dañé la prueba, el contraste, o sea, ya estadísticamente la muestra se dañó. Entonces, eso es muy importante. Y no olvidar lo que les acabé de decir también de lo que no es el valor P, no es significancia, está relacionado con la significancia, porque el valor P es la menor significancia a la cual yo rechazo la hipótesis nula, pero no es la significancia que yo establecí, por lo tanto no la puedo dividir como en una prueba de 2 colas en alfa medios y alfa medios. ¿Listo? Si les interesa, a los que les interese este tema y profundizar un poquito más con calma, hay un libro que es muy bueno, Diseño de Experimentos, que explica en el capítulo 2 las pruebas que hemos visto, excepto la prueba de independencia de chi cuadrado, pero explica esto. Importante tener en cuenta ya para terminar es, hay muchos tipos de pruebas. Este es un tipo de prueba que es muy común. Hay otros métodos para hacer pruebas de hipótesis que se basan también en el valor P, se calcula el valor P, pero el cálculo y la construcción del estadístico es ligeramente diferente. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Entonces, espero que les haya gustado y un consejo que les doy, esto no es difícil, esto es conceptual y la estadística se aprende haciendo ejercicios y practicando. Súper, Jaime. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora entonces vamos con nuestra sección de Pregúntale en vivo a nuestro TA Jaime. Y vamos con la pregunta número 1 de Francisco Silva, ya que Francisco fue el primero en seguir nuestro hilo. Francisco pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estimador X y el parámetro mu? A ver, en el estimador, el parámetro es un valor de la población. En ese ejemplo era la media, que es mu. X barra es la sumatoria de lo que es X sub I sobre N, ¿cierto? Resulta que ese X barra es un estimador, es decir, no es el promedio real. Ahora, tengamos claro esto. Si yo tengo una población, vamos a hacerlo sencillo, de un grupo de personas en un curso, digamos nosotros, y calculo el promedio, obviamente, ¿cómo lo calculo? La media del curso es sumando las edades, volviendo al problema de las edades, y dividiendo por la cantidad de estudiantes. Ahí yo estaría obteniendo con X barra el parámetro de la población. Pero supongamos que yo no me voy a poner a pedirle la edad a todo el mundo. Hago un muestreo aleatorio representativo, digamos 10 personas. Yo calculo de igual manera el promedio de esas 10 personas, sumando la edad de las 10 personas, dividiéndolo por 10. La diferencia ahí es que como yo no tuve en cuenta toda la población, lo que yo estoy obteniendo es un estimador de la media de la población, pero no es el parámetro. Lo que sí se le pide al parámetro es que sea muy cercano al valor real, al estimador. El estimador debe ser muy cercano al valor real y eso en estadística se llama que el estimador sea insesgado y hay un montón de propiedades más que uno estudia de los estimadores para saber si ese estimador que yo calculé es el mejor estimador de mi parámetro poblacional. O Muchas sea, gracias. básicamente para resumirte y que sea más claro, yo puedo calcular el parámetro de igual manera que el estimador. La diferencia es que el parámetro lo calculo con todos los datos de la población y el estimador lo calculo con una muestra. Súper, gracias, Jaime.
Vamos a seguir con la pregunta número 2, la más popular hasta el momento, de parte de David López del equipo 32. David nos pregunta, ¿qué nos recomiendas para sacar una muestra de buena calidad y suficientemente representativa? Bueno, ¿qué les recomiendo? Primero, matar un mito. El tamaño de la muestra no depende del tamaño de la población. Eso es un mito que todo el mundo o mucha gente tiene y es falso. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes preparan una sopa de tomate. ¿Listo? Cogieron la olla, echaron el tomate, hicieron la sopa y le echaron sal y la rebullieron bien. Tienen que tomarse toda la olla para saber que la sopa está, si la sopa está salada, sí o no. No, con una cuchara, tomo una cuchara y pruebo y con eso ya sé si toda la sopa de la olla grande que probé está salada. Es lo mismo. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? De la variabilidad de los datos. En el caso de la olla, pues la variabilidad es muy pequeña si yo rebullí bien la sopa. Entonces necesito una muestra pequeña. Si la variabilidad es muy grande, necesito una muestra más grande. También está asociado al error que yo defina para mi muestra. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en un contraste de hipótesis? Se define primero el nivel de significancia, ¿no? Ya superamos la parte del que ya sabemos qué prueba vamos a hacer, ya sabemos que se cumplen los supuestos, etcétera. Entonces, se define el nivel de significancia. Y con ese nivel de significancia, yo debo verificar con la potencia que yo requiero, eso lo hacen lo que les decía los paquetes, qué cantidad de observaciones debo hacer. Entonces, por ejemplo, si quiero 90, entonces me va a decir, listo, para los datos que usted tiene requiere 70, 80, una muestra de 80 observaciones. Ahí no para el tema. Hay que hacer el diseño muestral, es decir, ¿cómo voy a tomar esa muestra? Porque todo eso influye en el resultado de la prueba. No en que no se pueda hacer, yo siempre la voy a poder calcular, sino en que la prueba sea confiable. Entonces tengo que hacer un muestreo aleatorio, que es el diseño de como tal del experimento, y ahí yo voy a poder, ya con esos 80, poder hacer una inferencia confiable. Ujú. Esperamos que les haya quedado un poco más claro. Ahora, No hay una Isabela, regla general, perdón que te interrumpa, dale, no adelante, es Jaime. como, no hay una receta específica, simplemente yo tengo que, para cada valor para cada nivel de significancia que yo establezco, también hay unas curvas que me muestran los diferentes datos, cantidades de datos que yo debo obtener o de observaciones y cómo, y con esas observaciones, qué probabilidad de tipo 2 error de tipo 2 tengo. Entonces yo la trato de minimizar, pero es para un nivel de significancia. Si cambia el nivel de significancia, cambia la curva. Entonces hoy en día se usan más los paquetes para, digamos, yo me imagino que Python lo hace con Penguin, sé que R lo hace también, me dice el tamaño de la muestra que debo usar. Esas son cosas que tienen que tener muy, muy en cuenta, muchachos. Y ahora, nuestra pregunta siguiente la hace Isabela Guzmán y de hecho esto muchachos lo van a ver mucho en el día a día y es que la mayoría de datos reales están todo menos buenos. Eso dice Isabela y nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que los datos realmente sean buenos y se pueden aplicar estos tests? Bueno, obviamente, digamos, si uno habla de experimentos, que es como este tipo de pruebas es muy común en experimentos, la calidad de los datos se garantiza desde el diseño mismo del experimento. ¿Sí? Todos estos pruebas que yo les he dicho, muestreo aleatorio y todo el cuento, es parte del tema. Obviamente, uno no está exento a que haya problemas como que, por ejemplo, les voy a contar el caso en uno que yo participé, era una prueba de motores de cohete con combustible sólido. Y resulta que solo había un motor y tocaba hacer muchos ensayos, pero en cualquier momento, dado que el recurso que era el combustible podía acabarse, o sea, no teníamos una cantidad infinita de combustible para hacer las balas, hagan de cuenta, como los tacos de combustible con diferente geometría, no había suficiente para hacer todos los que yo quisiera. Entonces, cuando uno hace un experimento completamente aleatorio, si un dato me salió mal, me fregué el experimento. O sea, es muy complicado. Hay otros métodos como bloques y que también se pueden hacer donde uno puede aislar el error un poco, entonces se me dañó, y eso fue lo que hicimos en ese caso, se nos dañó a la persona que estaba haciendo, se le dañó todo lo que había hecho en un bloque y simplemente fue quitar el bloque, sacarlo y utilizar los que quedaban remanentes, pero eso también depende del diseño muestral.
Hay también metodologías en algunos métodos para, como para, ¿cómo les digo yo? Para reemplazar los valores perdidos. Y también existe otras metodologías, por ejemplo, como la estadística robusta. Si no saben, les cuento una cosa que me parece increíble de la estadística, es que todo está muy relacionado. Entonces, si ustedes miran una prueba T, uno a veces se pregunta, ¿y por qué tiene tanto problema? ¿Por qué pide tanto? ¿Por qué tiene tantos supuestos? Y la T es un modelo estadístico por debajo. Uno lo hace ya la formulita, pero por debajo hay un modelo estadístico. Y ese modelo estadístico también se puede hacer de manera robusta. Entonces, hay casos en estadística que cuando yo tengo datos corruptos y no los puedo, digamos, volver a repetirla en la prueba, porque o no hice una prueba suficientemente grande para reemplazarla, me toca empezar a utilizar datos, una estadística que se llama robusta, es decir, que no se deja llevar o no se deja sesgar por datos corruptos. Hasta cierto punto, ¿no? Porque por más de que la estadística sea robusta, si ustedes tienen más del 50% de los datos corruptos, pues ya no sirve de nada lo que tienen. Eso es bastante cierto. Vamos con nuestra penúltima pregunta, que ya estamos llegando un poquito al límite, pero estas dos últimas son algo importantes, también fueron bastante votadas. Karen Daniela López nos pregunta, cuando no se cumplen algunos de los supuestos, ¿la prueba no funciona o simplemente funciona pero pierde potencia? Puede pasar las dos cosas. Yo puedo tener una prueba que diga que requiere, por ejemplo, normalidad, y si yo la corro a sabiendas de que no es normal, la prueba puede perder potencia. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que no funcione es que la pérdida de potencia puede ser demasiado severa y entonces la conclusión no es confiable. Siempre que se viola un supuesto, no se debe usar la prueba. ¿Qué se hace en esos casos? Se utilizan pruebas alternativas. Es que no las han visto, pero les doy ejemplos. Por ejemplo, perdón la redundancia. Ustedes en la prueba T hay que verificar que las varianzas de los dos grupos que estoy analizando, por ejemplo, el de mis bombillos, con el proceso viejo y con el proceso nuevo sean las mismas. Eso es un supuesto de la T. Entonces, yo tengo que hacer la prueba, pero la prueba de igualdad de varianzas, que también se llama, para los que quieran saberlo, homocedasticidad, implica que los datos vengan de una población normal, y eso no siempre se cumple. Y fíjense que la T es robusta a que los datos no sean normales. Pueden desviarse de la normalidad, pero no mucho. En cambio, la prueba más común sí es muy estricta en eso. Entonces, si esa no me funciona, me tengo que mover a otra prueba. Hay una prueba que se llama alterna Levene, que esa prueba es robusta a cuando los datos no son normales. Entonces, tengo que buscar las pruebas que me sirvan. Ahí me hiciste acordar de un punto importante, y es cuando ustedes vayan a hacer pruebas, bueno, digámosles pruebas porque es el nombre más común, todos lo decimos, pero acuérdense que lo que hace es contrastar realmente. Cuando uno va a hacer un contraste o una prueba que uno no conoce, uno debe documentarse de cómo funciona. Siempre hay documentación, entonces le explican a uno qué es lo que ella prueba, cómo funciona, qué distribución sigue, cuáles son los supuestos, etc. Para poder saber si lo que yo estoy haciendo voy por buen camino o no. Y lo mismo funciona también con los modelos estadísticos. Hay unos que tienen supuestos, otros que no. Hay pruebas que no tienen tantos supuestos y se llaman no paramétricas. Hay unas que no tienen, pero hay que verificarlo. Perfecto, ahora vamos entonces con nuestra última pregunta y es de Gabriel. Gabriel quiere saber, de acuerdo a tu experiencia, si les podrías dar 3 tips claves para abordar una investigación que contenga algunos contrastes de hipótesis con el fin de aumentar la certeza en el resultado de dicha investigación. Bueno, realmente casi siempre tienen, en lo que yo he trabajado toda la vida, bueno, recientemente y hace un ratito ya, siempre hay pruebas de hipótesis involucradas, no solo desde el punto de vista de diseño de experimentos, sino también en los modelos estadísticos que yo trabajo para saber si el modelo es bueno o no es bueno, y hay que hacer contrastes de pruebas de hipótesis. Entonces, los tips básicos es, bueno, dependiendo del problema, digamos, si estamos hablando de estas pruebas básicas, lo que les decía, yo tengo que mirar mi nivel de significancia, pero no me puedo casar con un nivel de 0.05, porque es que ese es el común, o de 0.1. No, puedo empezar con él, porque es decir, yo puedo fijar, y eso es lo que quiero también que lo tengan claro, yo puedo al principio decir, no, la prueba la voy a hacer con 0.03. Cuando miro los datos, digo, no, empiezo a ver, analizar las cosas y puedo modificarlo. Lo importante es que tome la decisión acorde con lo que con el nivel de significancia que yo di, y lo reporte.
Eso lo había olvidado. Cuando uno hace una prueba o un contraste, uno reporta el valor P y la significancia a la cual tomó la decisión. Entonces, cuando ustedes hagan una cosa importante, es decir, no hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula porque el valor P fue tanto nivel de significancia de tanto, o cuanto eso es significativo, lo mismo. La prueba resultó significativa con un valor P de tanto, nivel de significancia de tanto. ¿Por qué? Porque es que el valor P, precisamente lo que cambió, es que yo como investigador, o ustedes como investigador pueden decir, yo no rechazo la hipótesis nula porque mi valor P, por decir algo, fue 0.007, por ejemplo, y yo definí que mi nivel de significancia era el 5. Pero otro investigador leyendo el mismo estudio puede decir con la misma prueba y sin cambiarle nada a lo que ustedes hicieron, yo no estoy de acuerdo porque mi nivel de significancia conociendo los datos era del 8%. Entonces él sí lo rechaza. Entonces siempre hay que establecerlo. Lo otro es seguir muy cuidadosamente, revisar supuestos, revisar el nivel de significancia, mirar la potencia de la prueba. En los casos de los modelos, a veces las potencias de las pruebas ya vienen respaldadas por la misma teoría estadística, entonces uno no se pone a mirar la potencia de la prueba si está mirando algunas pruebas de modelos, ¿cierto? Pero sí tiene que mirar que se cumplan los supuestos de los modelos, y eso a veces también requiere pruebas. Lo otro es que en algunos casos me puede ayudar mucho con una gráfica. Por ejemplo, si estoy mirando medias, puedo hacer un diagrama de cajas que me muestra con el intervalo de confianza de las medias, los noches, en español se me olvidó, como las cuñas que pinta en el diagrama de cajas, si se traslapan o no. Entonces, si se traslapan, no puedo definir nada, pero si no están traslapados, ya me da una indicación de que la media, por ejemplo, aquí de los dos procesos de bombillos es diferente, si una está acá y la otra está por acá. Y ya con eso puedo ir a mirar, hacer una prueba formal para saber si estoy en lo correcto o no, y ya puedo estar más tranquilo. Entonces uno a veces combina gráficas con pruebas, con contrastes, con conocimiento, y siempre ahí está el conocimiento de los datos. Eso sí es importantísimo. ¿Por qué? Miren, si yo tengo, por ejemplo, los datos no provienen de una muestra porque no existe, sino son datos que a mí me pasaron para analizar, y ustedes no saben que hay valores perdidos, y el valor perdido lo reportaron como 99,9999. Y ustedes llegaron como locos, calcularon las medias y probaron, les puede dar una locura. Entonces siempre hay que hacer un análisis de los datos, saber cómo es el rango de los datos, qué hay en mis datos, qué significan mis datos, tener el contexto. Si ustedes no lo conocen, tener un experto a la mano. Y ya con eso ustedes ya tienen el criterio para definir un nivel de significancia para hacer el contraste. Muchísimas gracias, Jaime. Sí, muchachos, eso es un consejo súper importante para el curso, para la vida, para el trabajo. Hemos llegado al fin de esta sesión. Agradecemos nuevamente a nuestro increíble TA, Jaime. Muchísimas gracias nuevamente y muchachos, pueden tener una feliz noche, vayan y descansen y ya nos veremos el sábado.